La verdad es que también hemos dicho, lo hemos señalado en Naciones Unidas y en otros lados, es que la crisis financiera es una crisis originada por la falta de regulación de los mercados. Y también hemos dicho, porque nosotros todos hemos sido objeto de aquello, es que es una crisis originada paradojalmente por los mismos que antes nos daban recetas de cómo teníamos que hacer las cosas bien para tener nuestras economías sanas. Y por eso es que nosotros creemos que es importante actuar rápido y tratar de detener o minimizar los efectos de esta crisis y hacerlo tanto a nivel global como a nivel regional para que podamos reflexionar sobre las lecciones que nos dejan las crisis que estamos viviendo. Porque nosotros estamos ciertos que esta crisis va a afectar el flujo de inversiones y la demanda de exportaciones de la zona, y creo que puede, por tanto, afectar en un no tan corto plazo el crecimiento regional, lo que es realmente una tragedia, porque si hay algo que habíamos podido decir de la América del Sur y de la América Latina, yo diría en general, es que por un lado teníamos democracia, gobiernos todos democráticamente electos y además economías bastante sanas que habían logrado los últimos 6 años crecer a tasas muy importantes que nos permitían responder mejor a las necesidades de nuestros pueblos. Y es por eso que yo creo que no nos podemos quedar con los brazos cruzados. A nivel global las consecuencias de la crisis son claras y ya creo que hay mucho debate y es necesario avanzar, porque hasta el propio presidente del Banco Mundial admite que hay que modernizar el multilateralismo y que los mercados, para situarlos a la altura de una economía mundial cambiante. Y esto significa lo que hemos estado planteando en muchos encuentros internacionales, es que ha llegado la hora, yo diría ya más claro que nunca, ya nadie podría estar en contra de fortalecer regulaciones globales, de encontrar un nuevo equilibrio entre lo global y nacional, porque las decisiones nacionales tienen impacto global y viceversa, y sobre todo de buscar cómo aceleramos la reforma de las instituciones multilaterales, sea en lo político, Naciones Unidas, como en lo financiero, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Y en el fondo esto significa una negociación global que incorpore dimensión comercial y financiera, pero también energética y ambiental, porque estamos hablando de áreas donde hemos visto fallas de los mercados globales interconectados en una sola economía mundial, como por ejemplo la insuficiencia de respuestas eficaces al cambio climático o esta crisis financiera, que solo pueden ser corregidas mediante regulaciones globales, es decir, mediante acuerdos internacionales. Y para eso yo creo que UNASUR y también América Latina deben levantar una voz frente a la crisis económica internacional. Yo creo que debemos continuar impulsando una reforma internacional que refleje los nuevos datos de la realidad global, que las economías emergentes, las grandes y las chicas, podamos ser incorporadas en una conversación global y que la nueva institucional sea más y no menos democrática. Yo sé que ha habido dificultades para poder avanzar, porque cuando uno pretende que las instituciones se reformen y representen mejor, significa quitarle espacio a algunos que tenían más y tener que compartirlo con otros. Pero creo que las crisis que hemos estado viviendo demuestran que esto es un imperativo. Pero también podemos hacer cosas a nivel regional. Creo que tenemos que mirar cómo nos integramos mejor nosotros como países, también en el ámbito económico, en el ámbito de la liquidez y en el ámbito de la estabilidad de los sistemas financieros. Por ejemplo, el BID planea aprobar un récord de préstamo en el 2009 y ha señalado que va a crear una nueva facilidad de liquidez de desembolso rápido de 6.000 millones de dólares para ayudar a los países de la América Latina y en el Caribe para que puedan continuar creciendo económicamente. La CAF, por su parte, anunció una línea de crédito contingente de liquidez de 1.500 millones de dólares y el Fondo Latinoamericano de Reservas ofreció 1.800 millones de dólares por medio de sus líneas de créditos de liquidez. Son todas medidas en dirección correcta y la estructura de UNASUR, que están viendo estos temas, también tendrán que juntarse y mirar cómo damos respuesta a esto. Lo segundo, ya decía que la región ha crecido sin parar los últimos 6 años, ¿no? Y es el mejor desempeño regional de 40 años. Y de acuerdo a los datos de la CEPAL, esto nos ha permitido algo muy importante, que es sacar a 31 millones de personas de la pobreza entre los años 2002 y 2008. Y yo creo que tenemos que defender estos avances. No podemos permitir que la crisis internacional produzca un retroceso en los logros que la democracia ha tenido en la América Latina y en la América del Sur. Y la única manera, obviamente, es asegurar el crecimiento, pero también asegurarnos que los beneficios del crecimiento lleguen a la gente que lo más lo necesita. Desafío que, a nuestro juicio, y por eso que el foco de mi gobierno es
protección social solo lo vamos a lograr si tenemos las políticas sociales potentes que solo puede ejecutar un Estado fuerte. Y lo dijimos durante los 90, ¿no? Y lo volvimos a decir. En esa época era importante realizar reformas estructurales que eran necesarias para modernizar las economías. Pero también nosotros en Chile en lo particular, desde que recuperamos la democracia, señalamos que no había que hacer un intercambio, un trade-off entre crecimiento y equidad, que por el contrario, lo que nos permitía resolver los desafíos de nuestra América Latina, nuestra América del Sur, o de Chile en este caso, era justamente crecer con equidad, porque las nuevas democracias, y para que la democracia fuera efectivamente legítima, requería mejorar las condiciones de vida de la gente. Y para eso era indispensable potentes políticas sociales. Y por eso que Chile ha estado muy fuertemente empujando lo que es la Comisión y el Observatorio de Políticas Sociales, porque creemos que es esencial, y sobre todo esencial también a un organismo multilateral como UNASUR, que eso sea una tremenda prioridad. Y también creemos que es indispensable, bueno, seguir modernizando los estados para que de verdad podamos dar respuesta a lo que nuestros pueblos esperan de nosotros. Es lo que nosotros hicimos en Chile y hemos continuado haciendo: multiplicar el gasto social, regular los mercados, fortalecer el Estado. Hemos logrado reducir la pobreza del 90, cuando recuperamos la democracia, que era de prácticamente el 40%, al 13,7% del 2006. Hemos logrado tener un mercado financiero relativamente sano, una economía en buen pie y políticas contracíclicas, es decir, recursos que hemos ahorrado en tiempos de vacas gordas para poder ocuparlos en tiempos de vacas flacas. Y por eso que nuestro presupuesto para el próximo año va a poder tener expansión y no va a tener que restringirse. Digo esto porque para nosotros el crecer con equidad, crecer con justicia social, ha sido un elemento básico de los 4 gobiernos de la concertación que hemos estado desde que recuperamos la democracia. Y sentimos que la crisis internacional nos vuelve a dar la razón, que necesitamos, a diferencia de lo que algunos postulan, que es Estados pequeños, jibarizados, al revés, Estados fuertes. Y si hay algo que muestra la crisis internacional en Europa, es que los únicos que han logrado revertir medianamente este proceso es la capacidad de los Estados de incorporar medidas de salvataje, en este caso, al sector financiero, que permita que realmente puedan salir adelante. Y yo quiero decir que el único momento en que las bolsas del mundo subieron y dejaron de caer fue no después del rescate de los 800 millones de dólares de programa Bush, sino eso más sumado a lo que hizo Unión Europea el domingo pasado, que realmente los jefes de Estado dijeron: aquí el Estado se coloca para evitar una debacle. Bueno, termino diciendo que yo soy una convencida que requerimos estados fuertes, estados que sean capaces de garantizar la eficiencia, la regulación de los mercados, y que tenemos que además, somos los únicos capaces de asegurar la protección de los más pobres, porque el mercado juega su rol, pero no es rol del mercado establecer justicia social y equidad, ese es rol de nosotros, los estados, los gobiernos. Lo tercero es que creo que UNASUR puede y debe seguir jugando un rol fundamental para transformar esta crisis en una oportunidad para que profundicemos nuestra propia integración. Podemos transformar esta crisis en oportunidad si somos capaces de concertar políticas conjuntas, económicas y sociales, que logren minimizar los efectos sociales de cada país, porque probablemente, así como yo digo que Chile, dentro de todo, si lo comparo con la crisis que vivimos a fines de los 90, con la crisis que vivimos en los 80, hoy día estamos mejor parados, ¿no? Tenemos mejores condiciones. No quiere decir que sentamos que estamos inmunes. Tenemos claramente, sabemos que la recesión mundial va a llegar y puede provocar algo que es lo peor que nos puede pasar a los gobiernos, tasas importantes de desempleo y, por cierto, la inflación que estamos combatiendo, en fin.